Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués y Gerard Berenguer. Último día ya de la Fisio Expo. Último día, estamos cansados, pero con muchas ganas y mucha ilusión de esta última entrevista. Tanto tiempo esperando la Fisio Expo y se acabó ya casi. Pero bueno, el año que viene volveremos con más y mejor. Eso es. Para cerrar la Fisio Expo tenemos un gran invitado. Tenemos a Luis Palomeque. Bienvenido, Luis. Muy buenas, Luis. Muchísimas gracias, lo primero, porque de verdad tenéis un montaje espectacular, hacéis unos podcasts súper agradables, divertidos, amenos, o sea que un placer estar con vosotros. Pues Luis, yo a ti te conocí, bueno, ya te conocía de oídas y de todo lo que has hecho, que es increíble, pero te conocí el año pasado, o fue hace 2 años. Hace dos ya, creo. Ya, sí, hace 2 años, en el curso de ENA que se hizo así para formadores, Sí. que se hizo en diciembre, Sí. aquí en Dácer. Sí. Y me alucinó cuando te conocí de saber el prestigio que tú ya tenías y con la ilusión y las ganas que estabas viendo todo lo que Juan Millano nos estaba explicando, ¿no? Sí. Y eso dice mucho de ti como persona, ya no solo que eres un gran profesional, sino que eres una persona increíble. Bueno, realmente. pues muchísimas gracias, Gerard. Yo, de verdad, en ese sentido, sí que no he perdido ni la motivación ni la ilusión. Yo sigo siendo un clínico, por mucho que también me dediqué a la docencia, dirección académica de la Escuela de Osteopatía de Madrid, cursos de posgrado, pero yo siempre que entro por la puerta de unas clases, siempre lo digo, yo vengo de la clínica y así es. Y es un poco lo que más, sinceramente, me llena y me da esa experiencia que bueno, nos reconforta a todo clínico. Muchas veces está esa parte por encima de lo empresarial, sin lugar a dudas, y somos un poco tontos en ese sentido. Tenemos que aprender también de otras facetas, pero sí, yo sigo formándome, siempre lo digo, y bueno, de hecho estábamos hablando hace un momento del futuro curso de nuestro amigo Gerard Álvarez, y que obviamente seré el primero que esté ahí viendo. Y yo también, iremos allí a Gerard, que Gerard junto. Álvarez es realmente un referente y un crack, y creo que le va a hacer mucho bien al futuro de la osteopatía. Así es, estoy convencido. Sí. Luis, como osteópata de hoy y doctor en fisioterapia, ¿tú cómo ves la evolución actualmente en España? ¿Cómo ves la evolución que ha tenido y su aceptación también dentro de la comunidad sanitaria? ¿Hablar de la osteopatía? Sí, la osteopatía. Sí, vale. Fíjate, yo creo que estamos pasando diferentes fases. Una primera fase donde en España, os estoy hablando del año 90 y de principios del año 90, estudiábamos fisioterapia y íbamos con el goniómetro en la bata, estábamos con la jaula de Rocher, la poleoterapia, la bota de Delorme, cosas que ahora cualquiera se echa las manos a la cabeza y dices, madre de Dios, cuántas cosas mal hemos podido hacer, pero era lo que había. Bien, teníamos una formación solo por médicos, apenas algunos fisioterapeutas empezaban a darnos a ser nuestros profesores y encima ellos eran realmente los referentes. Pero bueno, todo eso en esa época, en esos momentos, llega la osteopatía. Y es verdad, llega de la mano un poco en aquellos momentos de Ginés Almazán, François Ricard, en Barcelona estaba otra serie de también algunos franceses que llegaron, empezaba también Gerard Álvarez, etc. Y llena en el mundo de la fisioterapia un vacío que era todo lo que era terapia manual, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Porque había una cosa importante, la patología y la disfunción. Todo era patología porque quien nos daba las clases eran los médicos. Entonces, claro, o tenías esta patología o no tenías nada, que también está ocurriendo ahora, ¿eh? No tienes nada. Como que no, si tengo unas alteraciones, que tengo sintomatología, claro, son alteraciones funcionales, en muchos sentidos, en aspectos viscerales, en aspectos del aparato locomotor, etc. Bueno, entonces, por entonces, claro, la osteopatía llena un vacío increíble. También hizo que valía todo y de todo. Llegaba alguien con una técnica que apenas generaba un bien momentáneo, pues ya era una técnica que había que hacer, que había que integrar. Poco a poco, todo ese boom de la osteopatía, pues también en un momento determinado ya empieza a normalizarse. Y esto ya estamos en los últimos años.
También la fisioterapia empieza a evolucionar, en cierto modo también por muchos de los que nosotros en esa formación de osteopatía nos hemos ido metiendo en universidades y otros compañeros y tal. El caso es que ya también la fisioterapia, además dentro de las universidades, empieza a investigar y empieza a tener una carga de evidencia científica importantísima. Y ahí empiezan un poco los conflictos, ¿no? Oye, esto en la osteopatía no lo veo, esto... Y quizá en vez de la osteopatía hacer una reflexión, pues sigue adelante. Pero yo creo que ahora, precisamente, estamos en el momento de que hace algunos pocos años hemos empezado con esa reflexión, esa reestructuración y revisión de los conceptos osteopáticos clásicos y ponerlos en autocrítica. Y así es lo que estamos haciendo en los últimos 2 años, así es, por lo menos en mi estructura, en mi institución, en la Escuela de Osteopatía, lo estamos haciendo así. Hemos puesto todo en reflexión y con un grupo de gente que somos fisioterapeutas, osteópatas, pero también hay algún médico que ha hecho también osteopatía, es decir, todo en un ámbito científico importante. Entonces, creo que, y a tu pregunta, después de todo este rollo, es decirte, yendo por esa vía, estamos en un muy buen camino. Además, recordando que, y termino con esto para esta pregunta, la medicina basada en la evidencia, yo quiero recordar que tiene 3 pilares importantísimos. Es cierto que la evidencia científica es importantísima y ahí tiene que estar todo perfecto, pero es el propio grupo Oxford de medicina basada en la evidencia te dice, oiga, la evidencia clínica, aun sin la existencia de evidencia científica, no podemos desecharlo. ¿Bien? Es verdad que hay que razonarlo, reflexionarlo, analizarlo, claro, pero no se puede desechar. Y evidentemente también este pilar, que no por nombrarle en tercera posición es el menos importante en absoluto, son las expectativas del paciente. Yo creo que además aquí en FisioExpo estamos viendo que con la cantidad de tecnología, de una forma, de otra, etcétera, hay para que las expectativas del paciente se puedan cumplir, sea la que sea. Sí. Me alegra mucho al final que se esté haciendo este trabajo porque desde el podcast es verdad que muchas veces hemos criticado la osteopatía, pero desde una crítica constructiva y además todas las personas que lo han hecho son personas que valoran la osteopatía, pero como que están reclamando un cambio en esta osteopatía y hay mucha gente en contra de este cambio y... O sea, me da mucha lástima porque al final creo que sí, que tiene herramientas muy potentes y que necesitamos validarlas y sobre todo desechar lo que no funciona para que se siga potenciando. Sí, es lo que yo he intentado aquí en el podcast, pues hacer un poco de, ya que tenemos difusión y tenemos voz, al final yo soy osteópata y yo cuando acabé osteopatía acabé muy ilusionado, con muchas ganas realmente, y poco a poco la osteopatía, con estos años, yo ahora ya hace 12 años que soy osteópata, hemos pasado de ser como éramos, entre comillas, un fisio superior, no la gente que hacíamos osteopatía, a que ahora te viene alguien que ha ido, un paciente que ha ido al osteópata y dices, a ver qué te han hecho, ¿no? Y al final creo que tenemos que, la gente que hemos hecho osteopatía y que en su momento nos enamoró la osteopatía, pues intentar darle ese como aire y esa importancia más científica y hablar claro, y hablar al final y decir las cosas claras. Sí. El problema es que siguen habiendo como muchas escuelas, por llamarles de alguna manera, que no siguen esa línea, ¿no? Esa línea de evolución y al final es lo que están ensuciando el nombre de la osteopatía o lo que es la osteopatía como filosofía, como técnica y como todo. Realmente. Correcto. Yo siempre digo que cuando en algunos desgraciadamente todos tenemos miles de chat, ¿no? Que sí. Los grupos de chat, miles. Claro, sale una crítica, como tú dices, ¿no, Gerard? Y, ¡wow! Mira lo que han dicho. Coño, gracias por las críticas, porque en definitiva es lo que nos ha sido para mí realmente las críticas de otros compañeros, osteópatas, fisioterapeutas, han sido lo revulsivo para la escuela y para mí mismo, para decir, oye, vamos a poner
en reflexión, en crítica constructiva lo que estamos haciendo. Vamos a ver si realmente esto es interesante o no es interesante, dándole ese perfil científico. Y claro, por eso, en cierto modo, esto necesita una cierta regulación, Gerard, como tú bien decías. Creo que tal y como vamos, si al final hay una, en cierto modo, regulación o por lo menos una mayor empaque, seriedad, que entremos en el aspecto más científico, vamos a ser reconocidos por la entidad sanitaria, de alguna u otra forma, Entonces, esto va a ir poniendo un poco de lado a todas esas, como bien dices, escuelas o técnicas que en cierto modo pues no presentan ningún tipo ni de evidencia clínica ni de evidencia científica, es apenas dependientes del terapeuta. Un terapeuta que puede ser maravilloso, sabe Dios, pero sabe Dios por qué. Ya sabemos que hasta el placebo ya tiene un efecto terapéutico, ¿no? Bueno, entonces todo eso un poco irá de lado. De hecho, yo conozco a compañeros que en un momento determinado, con estos cambios que os digo que estamos haciendo en los principios de la propia osteopatía, llevadas a la autocrítica, y claro, esto genera unos cambios interesantes, tanto en el diagnóstico como en la terapéutica, ¿no? Pues han dado un paso atrás, ¿no? En este, pues porque comulgan más o tienen otra orientación más clásica, más... Pero yo lo que siempre digo cuando tengo las reuniones con la gente, ¿no? Si un médico aún siguiera con los principios hipocráticos, madre de Dios, no estábamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Sí. La EOM tiene fama de ser una de las mejores escuelas de osteopatía. Tú, como director académico, ¿cómo crees que se diferencia de las demás? Mira, humildemente, no sé si es la mejor. La más grande, no tengáis duda. Eso es un dato cuantitativo. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, cualitativamente podemos discutir. Ahora, claro, dices, joder, ¿y por qué es tan grande? No obligamos a nadie. Nadie necesita el título, sobre todo aquí en España, por ejemplo, nadie necesita el título de osteópata para ejercer, ya es fisioterapeuta. Sí. Hombre, pues nadie se le pone una pistola en la cabeza, no estamos de ofertas, no regalamos la inscripción. Entonces, pues bueno, el que todavía nos sigan eligiendo, yo creo que en cierto modo tenemos un papel importante en la osteopatía en el mundo. Sabéis que estamos desarrollados en muchísimos sitios, en Latinoamérica, Israel, ahora mismo eso está paralizado por situaciones obvias, hasta en Rusia, también paralizado por situaciones obvias, ¿no? Pero bueno, nos llaman todavía de fuera, de lugares, para desarrollar el programa en estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo como institución, ¿qué te voy a decir? No soy nada objetivo, y yo me volvería a formar, y sobre todo pues con este nuevo, entre comillas, nuevo programa, en donde estando dentro de la norma UNE, porque queremos estar dentro, la norma UNE es un poco una norma no vinculante para los estados, pero es verdad que es una norma común europea que te dice: una formación de osteopatía tiene que tener estos créditos y esto y esto y esto, y un profesional osteópata tiene que tener estas características. Seguimos manteniendo, porque estamos acreditados por la norma UNE, creo que somos 2 escuelas en España los que estamos acreditados por la norma UNE. Entonces, pues seguimos ahí para que, si en un momento hay alguna regulación, esto ha pasado en Italia y más recientemente en Portugal, pues que automáticamente un titulado de la Escuela de Osteopatía de Madrid, presentando X papeles, certificados, pueda estar acreditado como osteópata, ¿no? En el país. Pues qué bien, si tengo 2 títulos en vez de 1, pues mira, genial. Mejor. ¿Estás al tanto de si hay intención de regular la osteopatía en España? No. Perdón, sí y no. No hay nadie que esté ahí pico pala en ministerios. Para eso, que yo sepa, no hay. ¿Y qué pasa? Que hay diferentes opiniones, ¿no? Gente que te viene y te dice
precisamente hablando con Gerard, Lluís Horta, que lo conocéis fantásticamente también, un tío maravilloso, opinaba que, y no le falta razón, oye, estamos en un marco europeo. Teóricamente, Europa se quiere cuanto más homogeneizar, mejor, y sobre todo en la conductibilidad de títulos, ¿no? Ha pasado esto en Italia, ha pasado esto en Portugal, pues no lo sé, a lo mejor pasa en España, ¿no? Pero por otra parte también, no, en España, en la ley, en la CIN, no me acuerdo, pero está diciendo que la osteopatía es una técnica específica de la fisioterapia. Bueno, pues oye, fantástico, si nosotros y en la escuela siempre se ha caracterizado porque la política no nos interesa, en el sentido de que lo que nos interesa pues, es formar a profesionales que clínicamente, de hecho siempre lo decimos, ¿no? Nuestra formación es profesionalizante, por mucha también algún acuerdo con alguna universidad y te da el título de máster en no sé qué, pero es profesionalizante. El objetivo es que clínicamente te podamos aportar para que tú aportes a tu paciente y a la sociedad, en definitiva. Sí. Yo me acuerdo cuando yo estudié que nos insistían mucho de que se iba a regular, que era importante apuntarse al colegio que hay de osteópatas, y que si estábamos allí, que seguro que después nos regularían y demás. Y fueron pasando los años y te vas dando cuenta que es muy complicado que realmente llegue ese punto. Y sí que hay un colectivo, nosotros ahora, pues que hablamos más a veces hablamos de la osteopatía en el podcast, no para describirnos osteópatas que realmente han ido a escuelas no oficiales, o sea que no son fisioterapeutas, bueno, diciéndonos que decimos barbaridades, que la osteopatía ya está regulada en España y que ya es oficial, y es en plan, hay como tantas ideas erróneas sobre este tema y como tanta ignorancia, diremos, que es como curioso que hayan escuelas no oficiales que les estén vendiendo ya a la gente que sale de que esto sí que es oficial y que por ley en España realmente está regulado al 100%. Y es en plan, hostia, o yo me he perdido algo por el camino, o sea, o están muy equivocados y muy engañados realmente. Sí. Hay que ver claramente dónde te metes y cuándo te metes y hasta dónde está delegalizado una cosa y otra. Por ejemplo, decías colegio de osteópatas. No hay, porque como colegio claro. tal, puede haber un registro de osteópata, una asociación y tal, y después, bueno, pues todo esto, a ver quiénes están, qué requisitos te piden para entrar. Entonces pues a lo mejor estás tú que tienes formación hasta a tope y a lo mejor pues uno que ha hecho un fin de semana sabe Dios que también tiene la misma oportunidad para entrar en tipo de registro. No es lo mismo, ¿vale? Hay un dato también interesante que en muchas ocasiones dices políticamente pues puede o no haber voluntad, pero muchas veces la demanda social es también la que va a determinar el futuro de algo, ¿no? Por ejemplo, ya no me acuerdo, pero vamos, ya de 8 a 10 años por lo menos, Mapfre, sabéis que es una de las aseguradoras, aseguradora mayor de España, pero en seguros de salud pues está en las primeras, ¿no? Asisa, Deslas, Mapfre, Salud. Mapfre hace 8 o 10 años por lo menos, no me acuerdo, mete en su cuadro médico a la osteopatía, al osteópata. En su momento pidió la titulación completa, el DO, el que tuviera el DO, y lo metió dentro de su cuadro médico. Y digo de su cuadro médico porque Mapfre también tiene fisioterapia. Para que tú, como asegurado de Mapfre, hagas sesiones de fisioterapia, tenías que pasar por un médico. El médico tenía que pautar, oye, tienes que hacer esto de fisioterapia, una autorización con 10, 15 o 20 sesiones. Y esas sesiones, pues no lo sé, pero se pagaban a 6, 7, 8 euros como mucho. Sí. Mapfre mete en el paquete médico a la osteopatía. No necesita ningún médico que te diga vete al osteópata. Tú con la tarjeta como asegurado de Mapfre podías ir porque tienes una hernia de hiato, porque tienes una gastritis o porque tienes una tendinitis o que te duele el pie, ¿vale? Entonces te otorgaba Mapfre, por tanto, una capacidad diagnóstica porque no necesitabas a un médico.
Con esto no quiero decir, cuidado, que estemos en ese nivel, ¿vale? Cada uno en su sitio, pero lo que os quiero decir es que también cuando vas al médico te dice que no tengo nada, pues coño, me voy a otro a ver qué me dice. A ver qué te dice, sí. Bien. Y te daba esa capacidad diagnóstica y libertad terapéutica. Y hombre, no es tal decir que esa sesión te la pagaban a 40 euros. La diferencia fue abismal. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque hay gente que te dice, no, pero en la factura ponme osteopatía, que si no, no me la pagan. Es como, perdona. Claro, porque si no tienes una receta del médico, una autorización o tal... solo puede pasar por osteopatía. Solo puede pasar por ahí. Entonces, bueno, dices... eso oficial no es nada, pero es la empresa más grande, de las más grandes que hay, que bueno, no sé si por competencia al final ellos van a bajar a otras características o por el contrario otras empresas del sector se van a unir a la cuestión, ¿no? Sí. Esto, había otra mutua también que lo hacía, que fue absorbida, que no me acuerdo ahora, quería acordarme pero no me acuerdo, que la absorbió a Teslas y también cubrían a los aseguradores aquellos antiguos, les cubría la osteopatía y pagaban 25 euros, porque yo hice visitas de esas, 25 euros y nosotros hacíamos sesiones de 30 minutos de osteopatía y claro, era agenda llena y venga, y uno tras de otro de osteopatía. Claro. Y era como curioso realmente, algo que no estuviese regulado, que estuviese cubierto por una aseguradora sanitaria. Realmente. La demanda social también yo creo que es potente. Yo creo que cuando te dedicas a un paciente y le trabajas bien y esa empatía, cubres esas expectativas que hablábamos antes de la medicina basada en la evidencia, etcétera, pues hombre, yo creo que éxito terapéutico tenemos. Sí. Luis, después de tantos años como docente, ¿con qué retos crees que se enfrentan los estudiantes después o durante estos años que están estudiando cuando empiezan con su práctica clínica? Bueno, yo creo que la falta de experiencia y en muchas ocasiones falta de conocimiento aún, ¿no? Esos inicios. Desgraciadamente, hombre, yo veo mucho alumno, ¿no? Constantemente en posgrado, en diferentes puntos de España, porque me muevo mucho, y desgraciadamente en las universidades se aplican una metodología en el estudio de la carrera de fisio pues que no va a ser la que realmente cubra las expectativas de un paciente, es decir, a nivel diagnóstico y terapéutico falta mucho cuando sales de la carrera. Al alumno de hoy. Eso es una realidad. En mi época también, ojo, y quizá hasta mucho más. Mucho más. Porque salíamos con el goniómetro y poco más. Entonces, por eso teníamos que hacer que si osteopatía, neurología, las diferentes cuestiones, cada uno lo que queríamos, ¿no? Entonces, creo que en las universidades, para mí el sistema no es correcto, es decir, desde el Ministerio, ¿no?, de Educación, la regulación, esto con la ANECA, ¿vale? Que te premia a ti como docente, no te premia si eres docente y si das bien las clases, te premia si publicas, te premia y vas ascendiendo, si hay publicaciones, si hay tal. Es decir, que yo, para estar en la universidad y crecer, desde luego lo último que tengo que hacer es ver pacientes, eso para nada, y bueno, las clases me las dejo preparadas de otros años, voy viviendo de las rentas porque lo importante es el que yo publique, ¿vale? Entonces, wow, dices, y el alumno realmente, que es la esencia de la universidad, ¿no? El estudiante, bien, la esencia de la universidad, pues es el que se ve más afectado por este tipo de orientaciones académicas. Entonces, bueno, ese es el reto, ¿no? Entonces, todas las formaciones que venimos con un razonamiento clínico, si es que esto se dice en la universidad, pero no se aplica. Razonamiento clínico, interdependencia regional, que esto ya son conceptos que antiguamente hablábamos de cadenas, esto de las cadenas, tal. Coño, esto ahora, 2007, ya es, ¡boom!, esto, evidencia científica, interdependencia regional, ¿no? Bueno, todo esto realmente se tenía que empezar a trabajar desde la universidad. Sí, a mí cuando me preguntan, ¿volverías a estudiar osteopatía? Sí. Y yo, sí.
Pero sobre todo, por lo que más, por el razonamiento clínico. Total. Porque yo salí de la universidad totalmente perdido. O sea, yo no sabía valorar un paciente realmente. Nada. Y en la carrera te insistían mucho, cuerpo como globalidad, los fisios miramos en globalidad. Pues a mí no me habéis dado las herramientas. Porque yo después llegué a osteopatía y me empiezan a explicar el sistema nervioso autónomo y cómo tratarlo, ¿no? Y yo, ¡buah! Pero si es que esto yo no tenía ni idea de esto. Yo no sabía que el sistema nervioso era tan importante, ¿no? Claro. Y esa idea y ese concepto ya, ahora, hoy en día, a mí me ha servido un montón para la fisioterapia invasiva. Sí, yo ahora que soy muy invasivo realmente y hago formación de neuromodulación, de electrólisis, a mí, o sea, yo todo lo que explico en mis cursos es osteopatía, 100%, claro. 100%. Entonces, que la gente no entienda esto o no comprenda esto, y lo vemos cuando vienen alumnos a los cursos y ves a un alumno osteópata y ves a un alumno fisio que acaba de salir y ves una diferencia tan grande cuando te está escuchando explicar, por ejemplo, la neurofisiología del sistema nervioso, decir, hostia, que se ha criticado tanto la osteopatía, pero es que un osteópata sabe perfectamente cómo funciona la neurofisiología del sistema nervioso. Sí. ¿Y por qué los fisios no lo sabemos eso? Sí. O no se nos ha insistido tanto. Claro. Entonces, las técnicas invasivas, por ejemplo, yo como las veo, es como una técnica osteopática pues un poco más potente y que podemos entrar un poco más en profundidad realmente, es ir más a la zona. ¿Pero eso quiere decir que no sirva el otro? No, ni mucho menos. ¿Y si lo combinamos todo? Fantástico. O sea, es fantástico eso, es fantástico. Mira, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Yo la invasiva que creía que no era para mí, bien, porque, bueno, lo que tú dices, como muy local, muy tal, y oye, uno que efectivamente cree en esa globalidad, bien, porque es verdad, salíamos de la carrera con un listado de patologías, que la mayor parte de veces no vemos, que lo que nos llega a la consulta es un dolor crónico con un montón de pruebas que no tienen nada, entre comillas, ¿no? Pero bueno, y vienen con esas alteraciones. Y bueno, yo tengo que agradecer a gente pues como José Vigrao, Luis Baños, los de ENA, precisamente, vamos, enamorados estoy de ellos, ¿no? En el que me invitaron a un primer curso. Y me dijeron, vente, pero si esto, si el diagnóstico es osteopático, 100%. ¿vale? El razonamiento clínico y bueno, oye, que hay muchos fisioterapeutas, ojo, sin osteopatía que también hace razonamiento clínico, o sea, que no vamos a únicamente de lo que es la osteopatía, ¿no? Pero ese razonamiento clínico es lo que hay que hacer antes de pinchar. Claro. Y entonces, pues claro, yo me veo que efectivamente empiezo y todo es el razonamiento clínico, pum, 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 y cuando vas a terminar realizando ya la parte más local, dices, jolines, pues una EPI me está quitando inflamación local, pues a lo mejor en vez de un X tema manual lo puedo complementar, o un proceso de neuromodulación, en vez de pues, realizar una neurodinámica, o con una neurodinámica también hago mi neuromodulación ecoguiada o tal. Fantástico. Yo, y a partir de ahí yo también he entrado un poco en el mundo del tema, porque pues igual, pues es que hay que avanzar. El problema es quedarte estancado. Ahí también decirte, yo, personas, y todos conocemos, ¿no? Pero esto pasa en todas las profesiones, ¿no? Que no, yo desde hace 10 años y tal no he hecho un curso, no he visto otra cosa. Madre mía, pues digo, pues te has quedado atrás, porque yo todavía sigo cambiando cosas y no importan reconocerlo, es decir, que gracias a compañeros y de los que nos vamos bebiendo de conocimientos para ir edificándote y cambiando cosas. Sí, la gente a veces dice, se agradece que digáis lo que pensáis, digo, bueno, es que me puedo equivocar, igual hoy pienso A y dentro de 2 días diré, pues lo siento, ahora he cambiado de opinión. Humildemente lo reconocemos. Y no pasa nada. Es lo que os digo, ¿no? Las críticas, incluso se ha hecho alguna autoedición de algún libro, la osteopatía y tal, un timo, y bueno, oye, yo doy las gracias, porque gracias a eso yo me tiré un verano con 2 personas también, de tal, viendo y actualizando en todo lo que había de evidencia científica respecto a todo tipo de osteopatía y oye, sirvió para,
madre de Dios, podemos Claro. reformular Sí. humildemente. O sea, yo doy las gracias a toda la crítica que ha sido la que nos ha espabilado, nos ha Exacto. movido, porque es Sí. verdad que hemos estado unos años, muchísimos años de bonanza, estamos hablando de esos años finales de los 90, por supuesto los primeros 20 años de estos 2000, ¿no? Entonces, hemos tenido tanto que es que no hacía falta, es que llovía un poco el alumnado y tal, pues no, hay que espabilarse, hay que seguir activando todo y hay que seguir reformulando todo. Sí, hay que hacer que la sociedad osteopática, sobre todo, que espabile, o sea, y darles un golpe, que es lo que estamos haciendo nosotros realmente. Y a mí me han llegado a escribir compañeros de mi promoción de decirme, hostia, tío, ¿no crees que te pasas un poco la osteopatía? Cuando tú has estudiado osteopatía eras como muy friki de la osteopatía y ahora criticas tanto. Y digo, yo critico lo que creo que se debe modificar, o el discurso osteopático que se debe modificar. Sí. El discurso, desde luego, hay que cambiarlo porque estábamos fuera de un poco de la entidad sanitaria. O sea, y así no nos podemos entender ni con compañeros fisios, pero sobre todo con los médicos. Necesitamos entendernos. O sea, si nosotros nos movemos, somos protagonistas. El protagonista, partimos de la base, es el paciente, eso lo tenemos claro. Pero bueno, en el ámbito de la disfunción somos protagonistas nosotros, somos la fisioterapia, la terapia manual, la osteopatía, somos protagonistas. Y la patología son protagonistas el médico. Bueno, pues de alguna forma el paciente va a venir con disfunciones, patología. Necesitamos entendernos, la entidad médica con nosotros, y no podíamos seguir con nuestros nombres, con nuestras películas, nuestros conceptos. Hay que ponerlos al día y hay que ponerlos dentro de la comunidad científica. Me ha encantado esta reflexión sobre la osteopatía. Luis, has dedicado mucho tiempo de investigación y estudios sobre el latigazo cervical, me has dicho también cefaleas. Sí. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre ello, que nos explicaras pues, a lo largo de todos estos años la evolución de tu enfoque terapéutico, ¿no? Y cómo lo abordas tú, un poquito. Pues mirar, gracias a estar en el equipo médico de Mafre, Mafre Accidentes de Tráfico en su momento, ¿no? Yo tenía una de latigazo todo. Ese era el 80% de mi paciente. Entonces, necesitaba hacer el DO, sí. La famosa tesis, que ya no hay que llamarlo así porque da miedo, porque no es una tesis doctoral, es un artículo científico, pero bueno. Y entonces, claro, con todo eso, yo empiezo con 0 conocimientos de metodología de investigación. Pero, tengo esto, yo clínicamente lo tengo la muestra, tengo el material, y entonces tengo que dar las gracias a mi amigo, mi querido amigo César Fernández de las Peñas, que por entonces, un crío, porque César es más pequeño que yo, y me llega con un maletín marrón, todavía me estoy acordando, a mi consulta, oye, te puedo ayudar a hacer el marco científico de tus pacientes, de tu muestra. Yo te hago el marco, lo hacemos así y tal, todo esto lo estructuramos, el grupo control, el grupo experimental, las variables, pues lo de metodología científica que yo en aquella época ni idea, ¿vale? Y bueno, gracias a eso, en su momento ya no, pero en su momento fue uno de los artículos, es que yo llegué a 90 pacientes, 93 concretamente fue mi muestra. Muy grande. Jolines, era, ya es significativo. Era significativo, entonces fue uno de los estudios un poco clínicos, ¿vale?, más interesantes. Bueno, obviamente ahí eran unas épocas de conceptos y teorías todo biomecánica, ¿vale? Es decir, aquí el latigazo te empujaban por detrás, hacías esto, por aquí hipomóvil, por aquí hipermóvil, había esto, tal, todo era mecánico. Que, fenomenal y fantástico, y el artículo en su momento tuvo relevancia clínica y científica. ¿Qué pasa? Claro, poco a poco, y tú antes lo has nombrado, el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, como los de el neurólogo, es decir, o tienes una meningitis o no tienes nada, y madre de Dios, cuánta disfunción hay, y más en el sistema nervioso autónomo. Las disautonomías son patología, fenómeno, medicina pura,
pero disfunciones del sistema nervioso autónomo lo estamos viendo constantemente. Sí. Y ahora hasta ya, no solo por clústeres sintomáticos, que decía, cuánto latigazo cervical en aquel entonces, pues también presentaba ese estrés, esa ansiedad, esa falta, ese insomnio, ese malestar, ese dolor de cabeza. No nos dábamos cuenta, o yo por entonces, estoy hablando del año 95, no veía esto del autónomo. ¿Qué ha evolucionado? Pues todo eso sí, que el concepto biomecánico está y sigue y tal, pero claro, ya los conceptos por las neurociencias neurofisiológicos ya sabemos qué es, y esto nos da explicación a muchas de las cosas que decimos, no sé por qué he tenido un efecto, porque biomecánicamente no se explica muy bien. Ahora sí, ahora lo entiendo por el sistema nervioso autónomo. Y además ahora tenemos algunas mediciones con el tema del quicardio, wicardio, con el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eso es, el Polar, el Élite, Cubios, o sea, son software que nos están dando ojo, que yo siempre pienso que mejor la exploración clínica nuestra, los clústeres sintomáticos, etcétera, pero es una ayuda, no dejamos de ser una ayuda que en un momento determinado, esa tecnología, y lo estamos viendo en FisioExpo, nos está ayudando mucho y nos va a ayudar muchísimo. Entonces ahí sí que también he metido mucho esta cuestión, ¿no? De hecho, que estamos queriendo empezar a hacer estudios concretamente del sistema nervioso autónomo, porque desde luego en la patología de larga evolución, lo de crónico me gusta poco decirlo, ¿no? Porque a una persona que se le dice esto es malísimo, ¿no? Que lo está fragilizando ya. Cervicalgia crónica, esto es para toda la vida. Esto a mí no me... Bueno, de larga evolución estamos de acuerdo, o persistente estamos de acuerdo, pero crónico no. Bueno, en toda esa gente la alteración del sistema nervioso autónomo está presente. Y has dicho que había como líneas de investigación sobre el sistema nervioso autónomo. O sea, más o menos, ¿qué enfoques estáis valorando o qué estáis estudiando más específicamente? Pues mira, estamos empezando de lo fácil. Ya, iba a decir a lo difícil, no, a lo difícil todavía ni hemos llegado. Alteraciones gastrointestinales. Bueno, de hecho, se estima que el 70% de las personas que van al digestivo, el 70%, tienen simplemente una alteración funcional del sistema gastrointestinal, es decir, no hay patología, no hay hernia de hiato, no hay úlceras, no hay pólipos o no hay... no hay nada estructural. No hay nada estructural, no hay nada patológico. Entonces, ¿cómo sales? Con el omeprazol. Punto, ¿vale? O con alguna otra medicación, que es a ver si atino. Entonces, son alteraciones funcionales. En esas alteraciones funcionales hay un desequilibrio simpatovagal en el 100% de los casos. Cuidado, no siempre otro error, yo el primero. Yo siempre que hablo en clase de errores digo, y yo más que vosotros, que llevo más tiempo. Siempre pensamos, con la vida que llevamos, el estrés, no sé qué, no sé cuántos, pues todos estamos con el simpático alto, con el... eso ya también otro concepto que tenemos que ir abandonando, porque en la película hay veces que fatiga crónica, fibromialgia, te encuentras que el estado parasimpático está muy elevado y por eso ese paciente no arranca, la vida puede conmigo, ¿no? Bueno, por tanto, en cualquier caso, desequilibrio simpatovagal. Entonces estamos con los tratamientos y con protocolo terapéutico, intentando, a base de los reflejos, no colocamos nada, el estómago, el colon, no se coloca nada, señores, todo gracias a Dios está en su sitio. Bueno, es la importancia de decir las cosas como son. Claro, la nomenclatura, ¿te acuerdas? Rotación interna del colon. Sí. Bueno, a lo mejor para decirte, bueno, pues haz la técnica en vez de para acá, para allá. Pero en definitiva lo que estás es estimulando reflejos, etcétera. O sea, y eso sí que ya es evidencia, ¿no? Sí, eso sí que es evidencia. Tal, bueno, entonces, esos reflejos, ¿no? A través de generar esos reflejos, esos cambios de presiones tóraco-abdominales, que también por esos cambios de presiones hemodinámicamente hablando van a generar esos reflejos, ¿no?
Bueno, pues cómo se comporta el sistema nervioso autónomo y ver si hay cambios, no en un pre-post, sino en post a la larga, etcétera. Bueno, ¿y esto cómo lo medís? Con el Polar. Nosotros estamos utilizando con el Polar. Es verdad que nos encantaría que se validara alguno de estos dispositivos científicamente. Porque el Polar, ¿cómo funciona? El Polar lo tienen todos los deportistas. Eso te lo colocas, vale. Es una cinta que te lo con la frecuencia cardíaca funciona. Con la variabilidad, sí. ¿vale? Porque también se podía medir por el cortisol, ¿no? Sí, también. Otro elemento, el cortisol, lo que nos pasa es que como va a picos, ¿vale? Pues imagínate, me mides ahora el cortisol. ¡Uy, que voy a hacer un podcast! Joder, me sale por las nubes. Sí. Pero a lo mejor terminamos y me voy a sentar allí con mis coleguitas aquí que tenemos a los Léridas, a la familia Lérida y a María, y me siento y ya me ha bajado, porque me relajo y tal. Entonces, bueno, es complicado. Cortisol en 24 horas y tal, pero eso todavía es caro para acceder. Pero sí, por supuesto. Sí, pero dicen que en consulta el tema del cortisol no es como un dato muy objetivo por lo que tú comentas. Y después, porque depende del momento del día, también varía. Entonces, si el paciente un día te viene por la mañana y otro día te viene por la noche, ya es una medición diferente. Bueno, eso también en el Polar, es decir, eso lo tengo que yo, de hecho, así lo tengo en la historia clínica. Medida, ¿vale? Medida T1 es cuando el paciente viene y te pongo el Polar y te mido. Pero ¿cuándo vienes? ¿Es que has venido después de comer? Cuidado, que tú después de comer vas a tener una actividad vagal parasimpática importante. Pues me ha gustado que has dicho que hay que un poco dejar de relacionar el estrés de la vida con estas alteraciones simpáticas, porque yo he estado nerviosa un montón, me he hecho el test de la variabilidad y a mí me ha salido normal. Bueno, o sea, que no tiene, ¿sabes? Que tampoco... ¿Ves? Pero claro, porque y ahí es donde vemos a esas personas que te llegan a la consulta. Esto es un problema también de la apreciación diagnóstica y es que cogemos muchas veces atajos diagnósticos, esto nos pasa también muchas veces y no tenemos tiempo con el paciente, esto también lo tenemos que reivindicar. Sí. Que estás nerviosa, pues tú tienes el estrés, ¿no? Y efectivamente tú puedes estar nerviosa, igual que yo, pero tú tienes un sistema adaptativo perfecto. Sí. Entonces tu equilibrio simpato-vagal está perfecto y estás con una actividad ahora lo lógico y normal para lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. ¿Vale? Es que a veces lo queremos simplificar tanto y ojalá fuese tan simple. Es un problema que tenemos, el primero, coger atajos diagnósticos. Que te veo así, pues tienes esto, ¿vale? Eso, ya ese sesgo importante. Y otra cosa es el simplificar. Yo creo que, repito, en mi época más, y yo el primero, hemos creído que tenemos ya ese paciente es mío, es para mí y todo lo demás me sobra. Cuanto más equipo multidisciplinar tengas trabajando contigo o colaborando contigo, mejor va a ser para tu paciente. Bueno, me está flipando la entrevista, la verdad que es un placer escucharte, Luis. Lo que pasa que es verdad que tendremos que ir cerrando. Sí. Y yo te quería hacer una última pregunta y es, ¿hay algo, un paciente, una formación, algo que te haya cambiado tu visión de la fisioterapia o de la osteopatía, da igual, como del tratamiento en general con los pacientes? Algo que hayas dicho, esto como que me voló la cabeza, ¿no? Hombre, a mí tengo tres cosas claras, ¿vale? Que es la osteopatía, bien. Posteriormente, profundizar en la disfunción del sistema nervioso autónomo. Y ahora es verdad que estoy incluyendo en todo eso todo el proceso invasivo. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, yo me acuerdo el día del curso de ENA cuando te dieron a probar los guantes, ¿te acuerdas? Que eras como un niño el día de Reyes. Sí. Estabas alucinando en plan, ¡buah, pero ¿y esto a nivel visceral? O sea, claro, puede ser increíble el trabajo que podemos hacer. Que yo ya con eso, claro, ya con la experiencia un poco clínica, ¿vale? Es que ya son desde el año 93, imaginaros los años. Sí. Entonces, dices,
por otra cosa más, para neuromodular, cuando tú trabajas en la cara el sistema trigeminal, esas aferencias trigeminales, con ese guante. Sí. Por supuesto me compré a Amazon, me compré un montón. Y jolines, y eso es una maravilla. Bueno, nos abrió muchas puertas y yo también el curso de ENA, para mí fue la primera vez que lo hice, ahora ya lo he hecho un montón de veces, porque también le organizamos los cursos en Barcelona, Juan Miñano. Juan. Y también el tema de pinchar en la cara y generar cambios a nivel de trigémino, a nivel del nervio vago. Hostia, a mí me abrió también un campo increíble. Y aparte de la terapia manual, o sea, más visceral, que también nos va a ayudar a generar cambios en el sistema nervioso autónomo. Sí. Esto realmente nos ayudó mucho Sí. y nos dio también, o sea, un aire como muy científico de la acupuntura. Yo de repente ahí, o sea, como cambié totalmente la percepción de la acupuntura. Exactamente y igual. fue en plan, ¡buah, increíble! Me alucina como me lo ha transmitido también Juan. Juan. Sí. Además, con esa humildad, yo de verdad cuando agradeces mucho, cuando vas a algún sitio y ves pues a alguien que, oye, que por mucho que sepa y tal, pero hay una actitud un poco egocéntrica y tal, cuando vas a alguien que ves con unos conocimientos brutales y una humildad espectacular como la que tiene Juan, pues dices, jo, esto como persona ya es que me has ganado como persona. Y eso es de la gente que yo me suelo rodear. Pues qué bueno, Luis. Bueno, ojalá, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, de ojalá verdad. sigas muchos años con estas ganas y de evolucionar todo. Espero. Y haciendo crecer a la osteopatía y darle pues más evidencia. Y nada, nos toca despedirnos ya de esta Fisio Expo con mucha pena y ya irnos para Barcelona. Irnos para Barcelona. Tú te quedas aquí en Madrid, ¿no? Yo sí, soy de Toledo. Eres de Toledo, vale. Aunque llevo ya más de media vida aquí. Tienes la clínica aquí en Madrid. Soy de Madrid. ¿Cómo se llama la clínica? Ofistema. Ofistema. Estoy al ladito del Metropolitano, que hoy no va a haber Dios quien vaya por allá porque tenemos el derbi. Tenéis derbi, ¿no? El derbi madrileño, así que... ¿Eres del Madrid o del Atlético de Madrid? Pues mira, yo era del Madrid, pero ahora como estoy al ladito del estadio... Estamos yo divididos, creo que ¿no? Estoy dividido, estoy sentimentalmente dividido. Bueno, pues veremos a ver. Pues nada. Bueno, pues, chicos, un placer, ¿eh? igualmente. Muchísimas gracias. Te digo, Ha sido un honor. gracias. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego, chicos.